Es un gozo estar reunidos una vez más para estudiar la palabra, para meditar en el consejo de Dios. Y vamos a estar mirando algo bien importante en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7. Y dice así el Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias por la bendición que nos permites de estudiar tu palabra, de que ésta sea revelada, y nuestro ruego en esta hora es que llegue a nuestros corazones y cumpla el propósito para el cual tú la envías, Señor. Gracias, Dios, porque hoy vamos a entender nuevas perspectivas de la fe que tiene que ser probada, y recordando las palabras del Señor Jesús, que sin fe es imposible agradar a Dios. Háblanos, Señor, ministranos en esta hora y enséñanos todo lo que tienes reservado para cada uno de nosotros. Amén y amén. Y he titulado esta enseñanza Una fe probada por fuego. Y es que nos enfrentamos a entender que la fe debe ser probada. La fe es conocer a Dios, es creer en Dios, es confiar en Dios, es entregar nuestra vida, es aprender a depender completamente de Él, es a entender las promesas que Él nos ha dado. Y lo veíamos en alguna enseñanza anterior, la fe está muy ligada a la salvación. Cuando la palabra de Dios habla en Hebreos capítulo 11, versículo 1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, estábamos hablando, y cuando enseñábamos este tema y meditábamos sobre estos versículos, entendíamos que estaba relacionado cuando habla de que es la certeza de lo que se espera, y la esperanza viva de la iglesia es la salvación y vida eterna. Esa es la esperanza viva. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar centrados y no desenfocarnos. Aunque la fe también nos enseña a confiar en las promesas que hay reservadas en la palabra, no solamente con respecto a, a la salvación, sino también a todas las promesas que hay de sanidad, de esperanza, de una vida nueva, de una vida abundante, de una vida victoriosa sobre el pecado, de fortaleza en la prueba, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver algo fundamental, que no solamente basta tener esto y desarrollar la fe a este nivel, sino que necesitamos también nosotros estar preparados, porque esa fe va a ser probada, porque esa fe va a ser tratada, va a ser pulida, va a ser perfeccionada, para que usted y yo entremos a unos nuevos niveles de crecimiento y de grandeza en el Señor. Entonces, este tema también podríamos enfocarlo o enlazarlo con el sufrimiento, con la necesidad y el propósito del dolor que nosotros debemos padecer por seguir a Cristo. Porque es que hay algo importante, hay que pagar un precio. Se nos ha vendido la idea que es únicamente hacer la oración de fe y sentarnos a recibir de Dios como cuando sale un mago de una lámpara y nos dice: pídeme cualquier deseo que yo estoy dispuesto a dártelo. Y no es así. Dios nos lleva por caminos, Dios nos lleva por sendas, Dios nos conduce, nos enseña, nos instruye, nos prepara y nos edifica para hacer las cosas de acuerdo a lo que Él quiere, porque es que para eso Él nos rescata de una vida de pecado, para eso Él nos llama a sus sendas, a sus caminos, para que nosotros aprendamos a vivir y a caminar conforme a como Dios quiere. Entonces, a la iglesia, en realidad, desde esta perspectiva, no le conviene vivir sin dolor, pues normalmente se termina mundanalizado. Es que el dolor, las pruebas, los procesos y aún los desiertos nos empujan a buscar a Dios, nos empujan a orar a Dios, a clamar, a buscar su presencia, a buscar su rostro, a vivir en Él y para Él. Todo esto lo permite Dios con propósitos, y esto es lo que tenemos que entender. Dios siempre va a usar las pruebas y los procesos, el dolor y el sufrimiento, para que nosotros nos acerquemos a Él, para que doblegado
todo nuestro ser, nosotros podamos notar aquellas cosas que no le agradan al Señor, aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser pulidos, para que nosotros podamos crecer y así de una manera más clara y de una manera directa nosotros podamos reflejar a un mundo que está en oscuridad la luz de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Cuando usted confía en Dios, cuando usted espera en Dios, cuando usted cree en Dios, cuando usted busca la presencia de Dios, cuando usted busca el rostro de Dios, cuando usted habla conforme a las palabras de Dios, usted está mostrando en el mundo a un Dios poderoso. Cuando usted pacientemente espera en Dios, cuando usted confiadamente cree en Dios, entonces usted le está mostrando al mundo una fe tratada, una fe fortalecida, y entonces muchos de ellos van a encontrar respuesta, van a encontrar consolación, van a encontrar esperanza en los actos que usted tiene, en la vida que usted lleva, para la gloria de Dios. Entonces, a la iglesia, como les decía, no le conviene vivir sin dolor, no le conviene vivir alejado de los procesos ni de los desiertos. Y el libro de Jueces pone en manifiesto cómo el pueblo judío no entró ni destruyó a los habitantes de la tierra en el tiempo en el que estaba conviviendo allí. Y el problema fue que ellos se adaptaron a los filisteos, se acomodaron y empezaron a adoptar, óyeme bien, el estilo de vida que finalmente terminaron ellos actuando como eran sus enemigos. Y muchas veces Dios nos habla con claridad: apártate de esto, deja esto. Dios nos cierra una puerta, Dios nos muestra esto y aquello y lo otro. Y nosotros a veces tercamente seguimos nuestro camino, seguimos nuestra andanza y nos olvidamos que Dios tiene cosas que enseñarnos, Dios quiere hablarnos, Dios quiere llevarnos por nuevos caminos, Dios quiere evitarnos males y por sobre todo, usted debe creer por la fe que lo más importante de Dios en su vida y en la mía es guardarnos, óyeme bien, de que nosotros nos caigamos de su gracia, que nosotros nos apartemos de su camino. Y por eso, cuando Él está haciendo este proceso, puede ser el momento doloroso, dejar amigos, dejar personas, dejar hábitos, dejar costumbres, ¿sí? Renunciar a una cultura, renunciar a celebraciones, renunciar a muchas cosas que están muy arraigadas en nosotros, que a la carne nos agradan, pero que Dios en su amor nos manifiesta y nos enseña que no cumplen ni llenan los propósitos para el cual Él nos ha llamado. Entonces, una fe superficial se ve reflejada en una vida sin pruebas. Esto es importante. Una fe superficial se ve reflejada en una vida sin pruebas. Se predica mucho que Dios nos llamó a llevar una vida abundante, a una vida nueva, y esto lo acomoda, nos se acomoda a una vida sin problemas, a una vida, como podríamos decirlo coloquialmente, una vida de rosas, un camino de rosas, un camino perfecto, un camino sin ningún tipo de circunstancia adversa ni nada. Y esto es contraproducente para la iglesia. Usted debe, y en el libro de Santiago lo vas a encontrar, en el capítulo 1 lo vas a encontrar, que cuando se encuentre en prueba se alegre, porque después de la prueba viene la corona, porque es que la prueba siempre traerá un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. La prueba nos va a hacer crecer, la prueba nos va a edificar, la prueba nos va a pulir y por sobre todo, entienda esto, la prueba de la fe nos va a perfeccionar, nos va a llevar a un camino de excelencia y de grandeza para la gloria de Dios. Entonces, una vida con baja fe es una vida que no, óyeme bien, ha pasado por tribulación o que tampoco ha pasado por el desierto. Y entonces, o muchas veces también pasa esto, se pasa por el desierto, pero no se aprende. Yo he conocido casos de personas que han sido probadas y no aprenden nada en la prueba. Pasan el proceso y tal vez la prueba dura 1 mes, 2 meses, 3 meses y siguen en las mismas, siguen en sus mismas andanzas y no tienen una enseñanza para sus vidas, una enseñanza profunda, no
toca las fibras de su corazón, el trato por el cual Dios los lleva, por el desierto por el cual Dios los pasa. Entonces, vamos a empezar a encontrarle el valor a cuando la prueba o cuando nuestra fe es probada. Y dice la palabra de Dios que es probada en el fuego, por el fuego es probada. Y el fuego quema y estar expuesto al fuego es doloroso. Así que nos preparamos para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. En el versículo 3 del mismo capítulo 1 de Primera de Pedro dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén y amén. Entonces, bendito el Padre, y está refiriéndose, bendito ¿por qué? Bendito por la vida eterna que hemos recibido a través de Jesús. Y la fe es la que nos va a llevar a darle el valor a lo más importante en nuestra vida, que es la salvación de nuestras almas. Por fe es que nosotros luchamos, batallamos, permanecemos y perseveramos hasta el fin del camino. ¿Por qué? Porque es la fe, óyeme bien, la que nos va a permitir permanecer en el Señor a pesar de. Yo creo que en su vida y en la mía han pasado tantas cosas y hemos vivido tantas circunstancias que podríamos decir no quisiéramos seguir adelante. Pero hay algo más poderoso que nos sostiene, hay algo más poderoso que nos mantiene en el Señor, y es la salvación de nuestra alma. Cuando usted tiene una perspectiva eterna de su vida, cuando usted valora y reconoce que hay vida después de esta vida y que hay algo más grande y poderoso, que es por la eternidad, por los siglos de los siglos, usted permanece, usted lucha, usted batalla y usted se sostiene. No hay otra circunstancia, no hay otra situación que nos permita seguir adelante, que nos permita permanecer, que nos permita de verdad perseverar en medio de todo. El versículo 4 dice lo siguiente: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué quiero partir de esto? Lo primero, que hoy en día se enseña desde la perspectiva de la teología de la prosperidad, de la doctrina errada de la prosperidad, es que nuestros ojos están enfocados a todos los bienes materiales y a todo lo que tiene que ver con una vida llena de elementos que constituyan alegría, contentamiento, placer, armonía en su vida, y tiene que ver con la vida material. Entonces la fe se ha ido enfocando para eso. La fe se ha ido enseñando y se ha ido usando como una herramienta o como una palanca para usted alcanzar los propósitos materiales que usted tiene que alcanzar. Y le digo que tiene porque es que le hacen ver y le meten a la persona tanto en su mente, en su intelecto, y manipulan tanto sus emociones, que es que usted tiene que alcanzarlo. En estos días oí una enseñanza de alguien que decía que Dios no puede venir, óigame bien, que Dios no puede venir por su iglesia antes de que ustedes como iglesia tengan un carro nuevo y una casa nueva. Imagínense eso, hasta dónde hemos llegado. Y la gente gritaba a una sola voz: amén, amén. Es que la fe no es para eso. Y si usted lo puede creer, le decían a las personas, le decían a la iglesia, usted tendrá un desarrollo o un nivel de fe como nunca antes. Y si usted no lo cree es porque su fe no ha llegado a la estatura que debe estar. Las cosas no funcionan así, esa no es la manera de ver las cosas. La fe tiene que ver con una conexión incorruptible, con una vida inmarcesible, con una vida eterna, con una vida de gloria, con una vida de poder. Y esa es solamente la que el Señor nos puede dar. Es solamente la que Dios puede traer sobre nuestras vidas. No hay otra vida, no hay otra forma, no hay otra manera de nosotros ver las cosas. Entonces, desde esta perspectiva nosotros tenemos que aprender a caminar. Nosotros estamos detrás de una herencia incorruptible. Está hablando de la vida eterna, es eso. Y para estar detrás de esa herencia, para estar enfocado con respecto a esa herencia, usted y yo necesitamos de fe,
de fe en las promesas de Dios, de fe en la palabra de Dios, de fe en creer que hay un reino en los cielos, un reino eterno. Es ahí donde tenemos que estar, es ahí donde tenemos que enfocarnos y aprender a confiar y aprender a esperar y aprender a creer y aprender a caminar desde esa perspectiva. El versículo 5 dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quiero que subrayes la palabra salvación. Entonces la fe está ligada, óyame bien, está dada para que usted y yo caminemos con el único propósito de alcanzar la salvación. La fe no tiene que ver con la obtención de bienes materiales. La fe está ligada, y por eso cuando el Señor dijo, sin fe es imposible agradar a Dios, y aquella persona que no tiene fe no verá a Dios, tiene que entender que la fe está ligada es a la vida eterna, a la salvación de nuestra alma. Si usted no tiene un nivel de fe, no alcanza un nivel de fe, usted no puede desarrollar, usted no vivirá en función de la vida eterna. Y la persona que vive en función de la vida eterna es una persona que se guarda en santidad, es una persona que se guarda para caminar conforme a los propósitos y conforme a agradar a Dios por encima de todo. Si usted no está enfocado, si usted no ha entendido el valor de la vida eterna, el valor de la salvación, y su esperanza está aquí puesta en la tierra, su esperanza está puesta en los bienes materiales, su esperanza está en el éxito, su esperanza está en la grandeza y el llegar a como dé lugar, a ser cabeza y a estar por encima de todos aquellos con los cuales usted ha elegido para competir, entonces usted está desenfocado. La fe viene eso. El Señor habla de todos estos bienes materiales y el Señor no descarta porque sabe que los necesitamos en el momento dado. Pero dice Él muy claro que si buscamos primeramente el reino de Dios, si nos enfocamos en la vida eterna, si nos enfocamos en la salvación de nuestra alma, si nos enfocamos en agradar a Dios, entonces las demás cosas, no que nosotros querramos, sino las demás cosas que Él sabe que necesitamos, vendrán por añadidura, vendrán a nuestras vidas, nos agradarán, nos alegrarán y nos bendecirán en todo. Entonces, dentro de este propósito, nosotros tenemos que aprender a vivir y a caminar conforme a la voluntad de Dios. Dentro de este propósito, nosotros tenemos que aprender a entender que fuera de Dios no hay otro, a entender que fuera del Señor no hay nada. Y es ahí donde nosotros vamos a llegar a la perfección a la cual Dios quiere llevarnos. Entonces, somos protegidos por medio de la fe para alcanzar la herencia eterna, la salvación. Es la fe la que nos ayuda a salvaguardar eso. La fe se vuelve como una coraza que nos vuelve fuerte, que nos enfoca, que nos direcciona para transitar por el camino correcto, por el camino perfecto, por el camino preciso para llegar a la salvación de nuestra alma. Cuando no hay fe, cualquier viento de doctrina nos mueve. Cuando no hay fe, cualquier pensamiento humano nos saca. Cuando no hay fe, óyeme bien, las emociones son las que gobiernan nuestra vida. Cuando no hay fe, óyeme bien esto, el proceder del mundo impío es el que marca las directrices para nosotros. Los errores que cometieron, las faltas que cometió el pueblo de Israel en la antigüedad tenía que ver cuando su fe menguaba, cuando esa búsqueda de Dios, cuando esa perspectiva de la vida eterna se perdía, entonces ellos iban tras dioses ajenos, tras dioses paganos, se unían y se entrelazaban con un mundo pecaminoso, con un mundo confundido, en tinieblas, en oscuridad, en ignorancia. Y ellos empezaban a actuar como estas personas. Y Dios les alertaba, Dios mandaba a los profetas, Dios les hablaba, pero ellos no tenían la suficiente fe para creer la palabra que Dios enviaba. Hubo situaciones y momentos puntuales donde venía el profeta y le hablaba y decía, sí entendemos lo que nos dice, pero no lo vamos a hacer. De una manera rebelde, de una manera terca, de una manera directa, desafiante, le hacían ver al profeta para que le hiciera saber al Señor que habían tomado una decisión y aunque sabían que era un error, que era una falla, que era una falta, que ellos no harían las cosas de esa manera, que ellos no actuarían de esa manera, sino que la harían conforme a su parecer.
Dios nos guarde, Dios fortalezca nuestra fe para tener claro el camino que tenemos que seguir, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, para que aprendamos a oír la voz de Dios en todo momento y en cada instante, y para que podamos transitar por la ruta que el Hijo amado Jesús nos dejó marcada y para que podamos entender lo que el Espíritu de Dios está encaminando, nos está mostrando y nos está revelando continuamente. El versículo 6 dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén y amén. Entonces, somos pasados por fuego, y desde la perspectiva de la prueba, tenemos que entender que la prueba es pasajera, la prueba es comparada o es recompensada, con la vida eterna. Usted tiene que entender eso. La prueba usted tiene que recibirla y abrazarla porque tiene un propósito de bendición para su vida. Dios quiere levantarle, Dios quiere bendecirle, Dios quiere enseñarle, pero por sobre todo algo importante, Dios quiere perfeccionarle y va a usar la prueba. Mira, en momentos de escasez de dinero es donde usted se vuelve el mejor administrador de dinero. Cuando el dinero, por ejemplo, fluye, ¿qué hacemos normalmente? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Malgastarlo, hasta que de verdad no le encontramos ningún valor a él. Y empezamos a introducirnos en un camino de placeres y de satisfacciones, porque hay. El dinero te lleva a que cada día usted quiere más, no hay límites. La persona que gana dinero desmedidamente, que está en un fluir de dinero permanente, primero que todo, su vida empieza a girar en función de esto. En segundo lugar, ¿qué pasa? Yo quiero más y más y más. No hay un límite, nada lo satisface. Usted va en busca de más y de más y de más. Y es ahí donde tenemos que aprender a entender. Yo quiero que miremos algunas cosas que nos está enseñando y es que vamos a entender el valor de la prueba, porque es que la prueba está ligada a que nuestra fe crezca, se fortalezca, se purifique y por sobre todo se perfeccione. Lo primero que tiene que entender es que hay diversas pruebas. O sea, no es una categoría de pruebas. Me explico, usted puede ser probado o puede ser tratado en el área de la familia, en el área de la economía, en el área de la salud, en el área de su doctrina y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque Dios va a encontrar, así como un médico puede hacer un examen general para una persona, hasta que encuentre una dolencia y de acuerdo a la dolencia que encuentre como resultado de la práctica de ese examen, Él va a dar un medicamento preciso. Cuando Dios nos mira, Él va a encontrar que hay situaciones en nuestra vida que nos tienen mal, que están mal, o no sencillamente que están mal, que no están en el nivel que deberían de estar, o sencillamente que no están en el nivel que Dios necesita que estén para lo que Él va a tratar en su vida, o para lo que Él, o en lo que Él lo va a usar. Entonces, Él necesita llevarlo a ese nivel. Él necesita mostrarle, óyeme bien, capacitarle, adiestrarle y fortalecer aquellas áreas en su vida que no están lo suficientemente fortalecidas para enfrentar lo que viene. ¿Ya? ¿Recuerdan el caso del rey David? Siendo un joven, cuando era pastor de ovejas, apartado en el campo, él fue allí capacitado y entrenado para enfrentar a Goliat. Recuerda que enfrentaba al oso y al león. Allí perdió todo temor. Allí él se dio cuenta que con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, él podía enfrentar a este enemigo grandioso y lo pudo vencer. Por eso que cuando él se enfrentó a Goliat, cuando él estuvo allí frente a semejante guerrero, para él lo comparó como aquellas batallas que había tenido con el oso y con el león. Y por eso él no tuvo temor. Y por eso él habló desde esa perspectiva de fe, desde esa perspectiva de seguridad. Cuando él dijo, ¿y quién es este incircunciso? ¿Quién es este tipo que está eh, eh, retando al verdadero Dios, al único Dios, al Dios de Israel, al Todopoderoso? ¿Y él por qué hablaba con esa seguridad? ¿Por qué hablaba con esa confianza? ¿Por qué hablaba con esa esperanza? Porque él sabía que ese Dios lo había respaldado ante
aquellos encuentros que había tenido con el oso y el león, y él lo tenía muy claro. Dios me respaldó, Dios me dio la victoria en esos tiempos y ahora me la volverá a dar. Y por eso él lo hizo. Entonces, las pruebas, los procesos, las luchas, las batallas, las crisis que usted está viviendo y que usted está pasando, son situaciones que Dios está preparando o está permitiendo en su vida para que cuando usted se enfrente contra el oso y el león, cuando usted se enfrente contra aquellas fieras, usted puede tener la capacidad para vencer. Usted puede tener la capacidad para salir adelante. Otro punto importante de la prueba es que la prueba es necesaria. Les decía que la prueba nos permite crecer en la fe. Y entiéndalo y recuérdelo siempre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es necesaria para hallar al Señor, para buscarle de todo corazón. Por fe es que usted ora, por fe es que usted confía, por fe es que usted lee la palabra, por fe es que usted espera en una promesa, por fe es que usted ve en una palabra la respuesta a su necesidad. Entonces la fe es necesaria. La fe nos permite estar centrados, estar enfocados en el camino que tenemos que recorrer. La fe hace todo esto. En tercer lugar, la prueba hace ver qué tan genuina es nuestra fe. Por eso dice que se pone a prueba como al oro más fino, al oro refinado. El oro se pasa por fuego y el fuego lo que hace es quemar, óyeme bien, destruir todas las impurezas que trae ligado el oro, porque el oro es un metal y se vuelve más precioso en la medida que tiene menos impurezas. Entonces, lo mismo, la fe en la medida que es más genuina, más auténtica, pues es más valiosa y puede llegar a ser más preciosa que el oro. Pero para eso necesita ser probada, para eso necesita ser tratada, para eso necesita pasar por diferentes situaciones y circunstancias para poder alcanzar ese nivel, el cual necesitamos llegar. Entonces, es necesario, óyeme bien, que se conozca qué nivel de pureza, qué nivel de estado genuino tiene nuestra fe. La prueba me lleva a alabar, a glorificar y a honrar a Dios. Cuando la fe ha llegado a ese punto al cual Dios tiene que llevarnos o quiere llevarnos, se hace manifiesta que usted es una persona que alaba, que exalta, que glorifica y que honra a Dios por las cosas que están pasando. Es muy fácil decir aleluya y gloria a Dios cuando todo está bien. Es muy fácil decir aleluya cuando la economía está fluyendo en el nivel que usted esperaba o aún mayor. Es muy fácil decir gloria a Dios cuando la salud, cuando la armonía, el bienestar del hogar está en su punto máximo. Es muy fácil. Pero cuando tenemos que enfrentarnos, cuando tenemos que pasar, cuando tenemos que vivir circunstancias y situaciones, las cosas cambian. Entonces, aquí está siendo también puesta a prueba muchos elementos de nuestras vidas y muchas circunstancias. ¿Para qué? Para que a la final Dios sea glorificado. Entonces, qué bueno decir gloria a Dios cuando pierdo mi trabajo. Qué bueno decir gloria a Dios cuando hay alguna situación que se salió de control aparentemente. Y entonces usted dice, algo tiene que estar haciendo Dios. Esto tiene que ver con algo de bendición más adelante para mi vida. Y usted sencillamente espera, confía y cree. Y va a ver la gloria de Dios en todo. Hay pruebas que llegan a mí para que se sepa, óyeme bien, cómo está mi nivel de integridad para con Dios, para pulir ese nivel de integridad. Muchas veces nosotros usamos y manipulamos la doctrina, entonces usamos por momentos, situaciones y acomodamos la palabra situaciones que estamos viviendo para después entender o creer que todo está de acuerdo a como yo espero. Y no es así, no es así. La prueba me hace llevar, me hace pasar por momentos donde mi integridad, mi compromiso, mi pureza y aún mi santidad está conectada con Dios. ¿Hasta dónde dependo completamente de Dios? ¿Hasta dónde confío plenamente en Dios? Y hasta dónde espero en Dios. La prueba refleja mi compromiso con Cristo, si es un compromiso temporal o incondicional.
refleja si soy genuino o si soy un hipócrita. Y es que ahí se sabe. Yo conozco muchas personas, y he sabido muchas personas que en medio de una prueba, de una crisis, no vuelven a la iglesia. Culpan al Señor, culpan al pastor, culpan a la iglesia, culpan la doctrina, y algunos se atreven a decirlo. Y no sé si en algún momento ha pasado por su mente, óyeme bien, que decimos, a mí antes de venir al Señor, cuando yo estaba en el mundo, hasta me iba mejor. Y no es así. No es así. Dios nos va a probar para saber qué hay en nosotros. Y en medio de esta situación, Él nos va a llevar y nos va a mostrar todo lo que tiene para nosotros. Así que anímese en medio de la prueba, así que fortalézcase, así que pídele al Señor que lo ayude y que lo bendiga, porque Él tiene cosas grandes y usted debe entenderlo, que cuando pasa esta prueba que es momentánea, que es por corto tiempo, va a venir un premio, una gloria de Dios sobre su vida. Dios conoce nuestras acciones y Dios conoce nuestras motivaciones. Y es solo la prueba la que permite ver cosas de mí que yo no creía que habían o que no sabían que podía hacer. El ejemplo de Job, por ejemplo, él no sabía que escondía un espíritu de orgullo. Él era un príncipe en medio del pueblo. La gente venía, lo buscaba, pedían consejo y todo. Y para él fue muy duro cuando la gente ya no lo escuchaba. Y es que nosotros muchas veces hay situaciones que Dios pone en nosotros, hay capacidades que Dios pone en nosotros para aconsejar, para liderar, para todo. Y en un momento dado, esas dotes que recibimos de Dios nos hacen sentir grandes y nos enorgullece. Y es más, muchas veces nos hace pensar que no es un regalo de Dios y no es algo que ha provenido de Dios, sino que es algo que yo he desarrollado, lo tengo en mí. Y eso hace que me muestre orgulloso. Por ejemplo, David no sabía que en él había un espíritu de lujuria. Entonces, la pregunta en medio de las pruebas es siempre es qué me está enseñando el Señor, qué me está revelando en mi ser que de pronto yo no conocía. Y es ahí donde tenemos que meditar. Nos parece que cuando miramos la prueba de todas estas perspectivas, usted la abraza, usted la aprecia y usted encuentra el valor que hay en ello. Entonces, por eso es bueno meditar en medio de una prueba, en medio de una crisis. Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué quieres que yo aprenda aquí? ¿Qué quieres que yo conozca, Señor? ¿Qué quiere que yo entienda, Señor? ¿Qué quiere que yo vea, Papito Dios? Entonces, cuando tiene ese corazón dispuesto, la situación que esté viviendo, por más difícil que usted la vea, lo primero que va a pasar es que Dios se va a revelar en su vida y le va a enseñar. Entonces, si usted es una persona entendida y guiado por el Espíritu Santo, usted tomará los correctivos, usted tomará la enseñanza que tiene e inmediatamente el Señor le guiará sus pasos y el Señor le mostrará el camino a seguir. Y el Señor entonces perfeccionará y cumplirá el propósito que hay. Y entonces usted empezará a caminar en una nueva dirección, en un nuevo mover, en una nueva revelación y por sobre todo en un nuevo entendimiento. Y el propósito de esa prueba se va a cumplir. Entonces, el versículo 7 les decía que Dios prueba la fe a través del fuego. Y quizá esto hace que se vea qué tan auténtica es su fe. La fe debe ser eh, cultivada, la fe debe ser alimentada y por sobre todo, lo que estamos viendo, la fe debe ser probada. Somos llamados a caminar por fe y no por vista. La fe de calidad termina en alabanza, gloria y honra, les había dicho. Y en medio de la prueba, muchas veces hay ira, hay inconformismo y hay queja. Pero cuando la fe está en el nivel que Dios necesita, usted se goza. Usted se goza en medio de la prueba. Usted se goza en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones difíciles que hay. Entonces la prueba permite siempre la purificación de la fe. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 12, mire lo que dice el Señor. Primera de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os hubiese acontecido. Las pruebas son necesarias y no deben ser extrañas para mí. Y estas muestran si voy a confiar en mis dones, si voy a confiar en mi fuerza, si voy a confiar en mis talentos o si sencillamente
confío en Dios. Eso es lo que hace la prueba. ¿Dónde está puesta mi confianza? ¿En quién espero? ¿En quién creo? ¿A qué circunstancia o a qué situación o aún a qué persona me estoy aferrando? ¿En quién estoy esperando? ¿En quién lo estoy haciendo? Entonces, estas situaciones se van dando continuo y permanentemente. Entonces, abrace la prueba, abrace el momento difícil, porque de verdad, usted va a salir ganando a la final. De verdad, la madurez, la sabiduría, el aplomo, óyeme bien, la integridad, la pureza, solamente se desarrollan en medio del desierto, en medio de los procesos, en medio de la prueba. La fe, la confiabilidad en Dios, el creer en Dios, el esperar en Dios, el entender a Dios en toda su dimensión de gloria, solamente es cuando usted está pasando por circunstancias difíciles. Es ahí donde se aprueba. Es ahí donde usted se vuelve un cristiano maduro. Es ahí donde usted se vuelve un hombre y una mujer verdaderamente de Dios. Un hombre y una mujer que verdaderamente reflejan la gloria y el poder de Dios en todo lo que hacen. Entonces, repito, las pruebas son necesarias y no debe ser para un cristiano algo extraño. El cristiano debe estar preparado para esto. Así como un soldado está preparado para la guerra, así como un médico está preparado para una cirugía, así como un pastor está preparado para dar respuestas bíblicas, óigame bien, y teológicas con respecto a un tema o algo. ¿Ya? Usted no va donde un pastor o un consejero espiritual y le manifiesta un problema y él no le dice, bueno, nos vemos en 8 días para que yo pueda investigar el tema, ¿sí? Yo pueda saber, pueda leerme algunos tomos de psicología o de sociología, algo, para ver qué respuesta te doy. La persona que está en consejería es una persona usada por Dios, una persona que tiene revelación, que tiene entendimiento de parte de Dios, que tiene conocimiento de Dios y está haciendo las cosas como son. Así de sencillo. Él habla de parte de Dios y Él está preparado y capacitado. Entonces, eso es lo que tenemos que ver permanentemente en nuestras vidas. Como cristianos, como hombres y mujeres de Dios maduro, estamos preparados para aceptar las pruebas que vengan de Dios. Una cosa es prueba y otra cosa es tentación. Esto es tema de otra enseñanza y después la veremos. Y dice el Señor que cuando seamos tentados, nunca digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. El que tienta es Satanás, pero Dios sí nos prueba. Dios nos pasa por procesos y por desiertos para perfeccionar nuestra fe y llevarnos a esta grandeza. Entonces, recuerde siempre, nuestra fe está dada siempre para agradar a Dios, para vivir, para creer y para confiar. Entonces tiene que ser probada y perfeccionada, porque la fe es como un músculo, tiene que ser ejercitada. La fe muestra si voy a negociar mis valores y convicciones. La prueba que trae dolor me enseña a determinar ahora qué hago. ¿Qué hago yo? ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a anestesiar este dolor? ¿Qué voy a hacer ahora? La prueba me permite anestesiar el dolor y me permite tener control sobre la ira, me permite tener control sobre el rechazo o me permite tener control sobre el volver atrás. Y déjame decirte, yo tuve un tiempo en mis comienzos y aún pasados unos años que hubo momentos en que yo deseaba volver atrás. Hubo momentos donde yo veía que la vida había sido mejor antes de venir a Cristo. Y veo cómo han pasado los años. Hoy tengo aproximadamente 30 años de ser convertido, de haber recibido al Señor, y veo cómo Dios aún sigue tratando con áreas de mi vida, cómo hay situaciones de debilidad en mi vida, cómo hay circunstancias que de verdad siguen afectando mi vida y que a los ojos de Dios no están bien, o que Dios necesita pulir, o que Dios necesita arreglar, y Dios lo va haciendo. Dios lo va haciendo, Dios lo va puliendo, Dios lo va forjando, y me toca recibirlo con gozo. Y ya he entendido el valor de esto y yo lo disfruto, porque también en medio de la prueba he aprendido a ver a Dios.
En medio del desierto he aprendido a ver a Dios. En medio de los procesos he aprendido a ver a Dios. Cómo me sostiene, cómo me enseña, cómo me hace ver cosas en mi vida y cómo me prepara para tener una perspectiva diferente de todo lo que Dios tiene para mí. Eso es en medio de la prueba. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 11, dice así: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y esto es importante porque el propósito de la prueba es que usted glorifique a Dios en todo. Y mire lo que dice el versículo 10, el anterior. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Este es el objetivo final en su vida de la prueba. En su vida de la prueba. ¿Qué saca Dios o de nosotros para Él? Pues lo que les leí en el versículo 11, darle gloria y reconocer su grandeza. Pero ¿qué nos queda a nosotros de esto? ¿Qué nos queda a nosotros? Lo primero que dice la palabra de Dios es que cuando termine la prueba, óyeme bien, Él mismo nos va a perfeccionar. Él mismo nos va a perfeccionar. La prueba nos lleva a un nivel de perfección. Son los propósitos que la prueba va dejando en nuestra vida. Después de que termine, dice que somos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. La fe madura estorba, dígame bien, perdón, la fe madura inmadura estorba el propósito de Dios. La fe inmadura, pero la fe madura nos afirma en el Señor, nos asegura en Dios y nos vuelve confiables para Dios. Esto es importante. En el proceso donde su fe es ejercitada, donde su fe es fortalecida, entonces lo que va a pasar en su vida es que Dios, o usted y yo, nos vamos a volver confiables para Dios. Y es que si no somos confiables para Dios, Dios no puede poner en nuestras manos o no puede poner sobre nuestros hombros responsabilidades, no nos puede entregar un ministerio, no nos puede entregar una familia, no nos puede entregar una empresa, no nos puede entregar nada de esto. Y nosotros queremos todo ya. Levántese en una iglesia y traiga un coach y diga que van a hacer un seminario sobre emprendimiento, cómo crear una empresa, cómo generar una empresa. Y todo el mundo quiere, pero nadie quiere pagar el precio. Por eso es que cuando usted toma este camino, cuando usted acepta, cuando usted abraza la prueba, los procesos, los desiertos, y usted deja que Dios lo vaya perfeccionando y todo, en paralelo a esto, como resultado de esto, Dios va a hacer de usted un empresario, va a ser de usted un tremendo ministro, un tremendo líder, va a ser de usted un tremendo hombre, una tremenda mujer de Dios, un tremendo maestro, una persona espectacular, especial. Y usted dirá, ¿a qué hora se dio esto? ¿A qué hora llegué aquí? Y muchas veces le podrán preguntar, ¿y usted cómo lo hizo? ¿No? Tiene que decir usted Dios. Pero en realidad fue que es el efecto colateral de todos los procesos y de todas las situaciones que vivieron. De todas las circunstancias por las cuales pasaron. Es eso lo que tenemos que entender. Entonces, óyeme bien, la fe inmadura hace que usted mire a Dios de lejos, pero que no lo ame. ¿Te acuerdas lo que dice el Señor? Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando una persona desarrolla su fe, el corazón de esa persona está cerca, está apegado al corazón de Dios. El corazón de esa persona queda ligado al corazón de Dios. ¿Recuerdas cuando Pedro siguió a Jesús? Cuando era un hombre inmaduro, cuando su fe no había llegado al nivel, Jesús había sido aprendido y Jesús iba siendo llevado para ser juzgado, para ser torturado y crucificado. Dice que Pedro le seguía de lejos. Y cuando Pedro fue probado y se le habló que él era uno de sus discípulos, Pedro, sin ninguna temor ni nada, dijo, no, yo no soy de ellos. Dice que renegó, que maldijo. Porque es que una persona inmadura en la fe
no está ligada a Dios, no está ligada a al corazón de Dios, no se parece a Dios, no habla como Dios, no confía en Dios, no espera en Dios, no cree en Dios. Tremendo todo lo que la prueba nos va dejando, tremendo todo lo que los procesos nos va enseñando y va forjando en cada uno de nosotros. Es en medio de las circunstancias difíciles, óigame bien, es en medio de las situaciones de la dificultad donde se muestra si confiamos en Dios o confiamos en otra cosa. La prueba nos permite confiar solamente en Dios. Es que hay pruebas tan tremendas que usted tiene que quedarse casi que cruzado de brazos, rendido a los pies de Dios, quebrantado, donde tú dices, Señor, si tú no me ayudas, si tú no me sacas de esta, yo no podré salir. Hay momentos tan difíciles que así es. Entonces aquí estamos hablando ahora del quebrantamiento, donde Dios quebranta todo aquello que en nosotros compite con la soberanía de Dios. ¿Sabes que el orgullo a veces compite con la soberanía de Dios? ¿Sabe que a veces nuestros ideales, nuestros proyectos de vida, aún nuestro emprendimiento, todo lo que queremos hacer, pone a Dios en un segundo, en un tercer plano? Y por eso vienen las pruebas, donde Dios nos está diciendo, no, así no es. Mientras yo no esté entronado en su corazón, mientras yo no mande, mientras yo no direccione su vida, usted no va a poder avanzar, usted no va a poder llegar y usted no va a poder alcanzarlo. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Número uno, un corazón no es quebrantado, óigame bien, al experimentar la gloria de Dios. ¿Por qué? Un corazón es quebrantado es en medio de los procesos y la prueba. Porque si un corazón no es quebrantado y no pasa por momentos críticos y difíciles, podrá llegar un momento a pensar, estos son habilidades mías, estos son capacidades mías. Y por eso es tan hermoso cuando uno oye un predicador, mira, esto me pasó, yo reconozco esto, yo tuve que corregir esto, yo tuve que arreglar esto, yo tuve que ajustar esto. Cuando un corazón no quebrantado es bendecido, él cree que es algo que él se ha ganado. Y esto es otra cosa. Por eso es que muchas veces Dios, para bendecirnos en el nivel de grandeza que Él quiere, nos quita todo. Nos quita el trabajo, nos quita el negocio, nos lleva a un punto de declive total, de rendimiento, de quebrantamiento. Y cuando Dios replantea las cosas, Él vuelve y lo levanta. ¿Recuerdan el caso de Job? ¿Cómo lo perdió todo? Y cuando Dios dijo, terminó la prueba para Job, y Dios levantó a Job, dice que lo levantó y le dio 2 veces más que lo que estaba mostrando Dios. Yo tengo todo el poder para quitarte lo que tienes y para volvértelo a dar, y si quiero lo puedo volver multiplicado por 2, por 3, por 5, lo que yo quiera, porque tengo el poder. Y eso es lo que tenía que reconocer. ¿Recuerda la gran enseñanza que tuvo Job a la final? ¿Sí? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, mis oídos te oyen, mi corazón siente en tu presencia. Esa fue la gran enseñanza. O sea, Job, aunque oraba, aunque buscaba a Dios, aunque era un hombre recto, aunque era un hombre íntegro, que era un hombre con muchas dotes y muchas cualidades, no conocía íntimamente a Dios. No conocía íntegramente, personalmente a Dios. Y entró a un nuevo nivel de relación. Y mire todo lo que tuvo que pasar. Pero a la final, mire todo lo que reconoció. Y en tercer lugar, cuando un corazón no quebrantado recibe un don, él llega a creer que es destreza que él ha desarrollado. Y fíjate esto. Yo he visto personas que incluso se vuelven profesionales con los dones que Dios le ha dado. Hay gente que tiene el don de sanidad y Dios da ese don y se vuelven profesionales y hacen de ese don un show. Hacen de ese don un show y le sacan el jugo y todo. Y la gente lo llega a ver como algo, digamos, sobrenatural de esa persona. Pero muchos dudan o muchos no reconocen que es Dios actuando a través de esa persona. Y nos impacta muchas veces lo que vemos en una persona. Y queremos seguir a esa persona y admiramos a esa persona. Pero nos olvidamos que el dador de ese don es Dios. Y no lo tenemos en cuenta. En la prueba se alcanza profundo conocimiento y revelación de Dios. ¿Por qué? Porque es que en la prueba usted ora como nunca. En la prueba usted se refugia en la palabra como nunca. En la prueba usted confía como nunca en Dios. Como nunca. Por eso es que la prueba realmente nos lleva
a unos niveles de conocimiento, de entendimiento y de revelación de Dios como nunca antes. Por eso tenemos que de verdad eh, ahondarnos en los caminos del Señor, meternos con Dios, reconocerlo en todos nuestros caminos y saber que habrán cosas tremendas que Él haga con nosotros, que habrán cosas maravillosas. Y ya para terminar, quiero decirle lo siguiente. Cuando nos creemos mejores o superiores a otros, debo ser quebrantado. El quebrantamiento me lleva a nuevos niveles. Y por eso es importante la prueba, pues al final hay un gran propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. Mi fe, recuerdo, lo debe ser nutrida, mi fe debe ser fortalecida para lo que pueda venir de aquí en adelante. Las pruebas, las circunstancias te están preparando para las cosas grandes que tienen, para lo que Dios tiene preparado para ti, para lo que Dios quiere darte y en lo que Dios quiere usarte. Te bendigo, deseo lo mejor de Dios para ti y quiero de parte del Señor que cuando se encuentren diversas pruebas, cuando se encuentren momentos difíciles, usted diga: Señor, gracias por lo que me enseñas. Que usted pueda decir: gloria a Dios, bendito sea su nombre. Alabe a Dios y glorifique a Dios en todo. Gracias te damos, Señor, porque como tú no hay otro. Tú eres fiel y maravilloso. Ayúdanos a entender el valor de la prueba. Ayúdanos, Señor, a entender el valor del desierto, de los procesos. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando somos tratados, somos purificados, somos probados, Señor, a la final somos nosotros los que ganamos. Aunque aparentemente perdamos, aunque aparentemente seamos menguados, aunque aparentemente nos sean quitado cosas, a la final vamos a lograr el propósito tuyo para nuestras vidas. Dios le bendiga, le animo a seguir adelante y que cada día usted crezca más en su fe, se fortalezca y que cuando se encuentre o si en este momento se encuentra en diversas pruebas, Dios le dé la fuerza, Dios le dé el entendimiento y el conocimiento para poder salir adelante victorioso en todo. Bendiciones.